Muy buenos días. Mi nombre es José Isaías Jiménez Rubio, de la licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. El día de hoy vengo a presentar el proyecto final de la materia Bioquímica Estructural a cargo del doctor Eduardo Armienta Aldana. El tema a tratar son las enfermedades inmersas o bien relacionadas en las encefalopatías epilépticas, principalmente dando un vistazo particular al síndrome de Otara, del cual estaremos hablando a mayor profundidad, viendo los puntos relevantes como son su diagnóstico, tratamiento, cómo es que sobrellevan las personas, principalmente niños, que padecen este síndrome o enfermedad. Como ya se mencionó, hablaremos de lo que son las encefalopatías epilépticas, principalmente lo que es el síndrome de Otara, pero viendo qué puntos precisos vamos a tocar serían los siguientes. Número uno, ¿qué son las encefalopatías epilépticas? ¿Cómo se categorizan? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo es que se catalogan clínicamente? Ciertos puntos relevantes en este aspecto. Número 2. ¿Qué tipos de encefalopatías epilépticas hay? En este caso abordaremos algunas de las que se categorizan como encefalopatías epilépticas, para lo cual se vendrán una lista de dichas enfermedades y síndromes, en los cuales se explicará en algunos un poco de cómo es que se manifiestan y cómo es su relación con el síndrome de Otara. Pasando al punto 3, llegamos al que es nuestro punto a seguir y nuestro punto crítico, el síndrome de Otara. En este nos enfocaremos más, pues es nuestro tema a tratar. En este lo que veremos será cómo se manifiesta, cómo se categoriza, cómo es su relación con las demás enfermedades o síndromes dentro del tema que estamos tratando. Como punto 4 se verá lo que es el diagnóstico, en el cual se ejemplificará cómo es que se dictamina que se está ante el síndrome de Otara. De igual forma, se verán lo que son las evidencias, en las cuales se ejemplificará gráficamente cómo es que se manifiesta el síndrome de Otara y cómo es que se relaciona con las demás enfermedades. Esto, pues la mayoría de ellas se generan mediante los estudios que son la tomografía y el electroencefalograma, así como las laceraciones que se crean en la piel que dejan en manifiesto la presencia y aparición de estas enfermedades. Como primer punto, veremos en forma general lo que son las encefalopatías epilépticas, las cuales son una serie o grupo de enfermedades, las cuales se caracterizan por la presencia de convulsiones, principalmente en la etapa temprana, como en los lactantes, es decir, en los primeros 3 meses de vida. Enfermedades se dan por la presencia de mutaciones en ciertos genes muy precisos y específicos, como pueden ser el SCN2A, SCN8A, SCN9A, SCN1B, BAR, RA1, STXBP1, HCN1, HCD2, KCNA2, por mencionar algunos. Estos genes en forma general están involucrados en lo que es el desarrollo cognitivo del cerebro, neuronas, axones y todo el sistema nervioso en general, por lo que esa mutación causa un sinfín o bien, un gran número de enfermedades. Es por esta razón que no veremos simple y sencillamente como un solo al síndrome de Otara, sino que veremos una globalización, como ya mencioné al principio, de las diferentes o algunas enfermedades o síndromes, ya que estos tienen una particularidad, comparten esa mutación en uno o más genes. Es por esa razón que la forma en la que se manifiesta, como son los espasmos tónicos, laceraciones en la piel, arritmias en lo que son los impulsos nerviosos en el cerebro, los estudios y demás indicadores. Es por eso que veremos en cascada uno a uno o algunos de los síndromes relacionados y el por qué están relacionados, hasta desembocar
El síndrome de Otara, que es nuestro punto a seguir y el por qué es que hago esta investigación. En este apartado del punto 2 veremos los tipos de encefalopatías epilépticas. A continuación veremos lo que son algunas de las enfermedades categorizadas en este grupo, como puede ser la encefalopatía mioclónica temprana, la crisis parcial migratriz de la infancia temprana, el síndrome de West, el síndrome de Dravet, la epilepsia con crisis mioclónica astática, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Laud-Geffner, epilepsia focal retractiva inducida por fiebre, entre otros. Ahora bien, vamos a puntualizar algunos de ellos, puesto que su relevancia con el síndrome de Otara es un poco más allá, puesto que comparten lo que son las mutaciones genéticas, así como manifestaciones, ya sea en estudios o bien cómo es que se manifiestan físicamente y visualmente estas enfermedades. Empezando con la encefalopatía mioclónica temprana. Es una enfermedad muy rara de epilepsia, como la mayoría de ellas, la cual tiene una incidencia familiar frecuente y presenta múltiples causas. En este síndrome es posible la ocurrencia de herencia recesiva en algunos casos, pero el patrón genético no siempre es constante. Puede deberse a diversos errores metabólicos cognitivos y también a malformaciones cerebrales. Las secuelas afectan la cara y los miembros. Se limita en un territorio como un dedo o afecta todo un miembro. En la mayoría de los pacientes la mioclónica se repite frecuentemente o son casi continuas a pasar de un territorio a otro, de una forma asincrónica y anárquica. Seguidamente tenemos el síndrome de West. Se trata de un síndrome epiléptico dependiente de la edad, descrito por el Dr. West en su propio hijo, aunque ha sido difícil determinar en qué grupo de las clasificaciones se debería considerar. Se ha incluido en el grupo de epilepsias generalizadas, criptogénicas o sintomáticas. Es una de las encefalopatías epilépticas más frecuentes que afectan las funciones motoras, sensoriales y cognitivas en el lactante. Una de las manifestaciones que tiene este síndrome son los espasmos infantiles con patrones en flexión, extensión o mixtos y con frecuencia se presenta a salvas, es decir, de 20 a 40 eventos en periodos cortos. Este síndrome se dice que es muy raro, pues tiene una incidencia de apenas 2.9 a 4.5 por cada 100.000 nacidos vivos. Las manifestaciones clínicas inician por lo general entre los 4 y 7 meses de edad, si bien existe un rango entre los 2 meses y los 2 años. Enseguida tenemos el síndrome de Dravet. El síndrome se manifestó con crisis generalizadas en 1978, desencadenadas por fiebre en el primer año de vida para posteriormente a los 2 años manifestarse a crisis parciales mioclónicas o atónicas, todo de difícil manejo. Después de 2 años hay un regreso en las habilidades adquiridas o detención de desarrollo cognitivo en la personalidad. Forma parte de un grupo de epilepsias y síndromes epilépticos no determinados como focales o generalizados. Este posee una frecuencia de 1 por cada 40.000 nacidos vivos y predomina en el sexo masculino. Esto con una relación 2:1. En este se detectó la mutación de un gen en el cual deteriora lo que son los canales de sodio. Este gen es el SCN1A. Se ha corroborado en 48 a 100% de los casos evaluados. Seguimos con la epilepsia con crisis mioclónica astática, caracterizada con secuelas musculares súbitas, involuntarias, cortas, que se originan en el sistema nervioso central, clasificadas según su distribución topográfica en generalidades, segmentales, focales y multifocales, de acuerdo con un patrón temporal en rítmicas o arrítmicas. En relación con su forma de inducción en espontáneas de acción o reflejas. Una vez evaluado
Mediante un electroencefalograma se muestran puntas múltiples rápidas de alto voltaje, seguidas de ondas lentas con un patrón interactal de punta, polipunta, punta onda lenta o polipunta onda lenta. Si nos damos cuenta, estas enfermedades que acabo de mencionar, se puede apreciar cómo es su relación, pues no solo tiene lo que son los genes mutados como una relación, sino también su presencia en la alteración de los estudios que reflejan cómo es que se comportan la actividad eléctrica en el cerebro. Llegamos así al punto el cual nos interesa en esta investigación, el síndrome de Otara, también conocido como encefalopatía epiléptica infantil temprana. Fue descrito por primera vez en 1974 por Otara. Esta se caracteriza por espasmos tónicos, estudios de encefalogramas anormales, periodos de supresión de voltaje y paroxismo de polipuntas generalizadas. Es decir, que a la hora de los encefalogramas se ve un sinfín de puntas en los cuales se ve la arritmia en la cual el cerebro está trabajando. Nos indica el deceso o incremento de la actividad eléctrica, lo cual es lo que causa los espasmos principalmente. Síndrome, como la mayoría de los que acabamos de mencionar anteriormente, se manifiesta en el periodo neonatal con crisis tónicas en salvas, sin predominar en horarios, es decir, que causa una arritmia tan fuerte que normalmente se genera cuando la persona, el infante en este caso, está en un estado de reposo, ya sea durmiendo o en espacios de tranquilidad. Esto lleva al infante a un deterioro neurológico progresivo según la recurrencia de la crisis, que generalmente, lamentablemente, mejor dicho, no pasa más allá de los 2, 3 años. Esto cuando es detectado de forma prematura. Forma prematura me refiero a que este se detecta cuando el infante apenas acaba de nacer. Sin embargo, este síndrome, la particularidad que tiene, como dije antes, estos síndromes tienen algo en común y es las mutaciones de los genes que prácticamente son los mismos. Esto ocasiona que el síndrome de Otara simplemente sea un punto de partida para las demás enfermedades. Es decir, que una vez que el infante es detectado con síndrome de Otara, sin embargo, que es un poco difícil, pero esto lo explicaré un poco más adelante, se ve cómo es que este va progresando poco a poco hasta irse transformando en alguna de las distintas enfermedades que vimos anteriormente, principalmente en la que se llega a manifestar después de manifestarse como síndrome de Otara, es el síndrome de West y las crisis mioclónicas astáticas. Son las principales en las que este evoluciona, pero cabe mencionar que puede emigrar, aún estando ahí, puede saltar a alguna de las otras encefalopatías epilépticas. Es en este punto en el que se ve el por qué decidí abordar las encefalopatías epilépticas no solo al síndrome de Otara, sino en forma general, ya que de este modo podemos darnos un panorama mucho más general de lo que son y cómo es que se manifiestan este tipo de enfermedades, o más bien este grupo de enfermedades. Un poco más adelante se verá puntualizado el diagnóstico, tratamiento, esperanza de vida o calidad de vida que los infantes tienen a la hora de que son detectados con algunos de estos síndromes, centrándonos, por supuesto, en el síndrome de Otara. El diagnóstico, al ser una enfermedad tan rara, no existe una herramienta específica para su diagnóstico, es decir, no hay un protocolo a seguir el cual dicte cuándo es que un infante padece esa enfermedad, por lo que simplemente se cuenta o se basa en la experiencia del equipo médico. Para ello, neurólogos y psiquiatras se sirven de tecnologías como son neuroimágenes y escaneo de actividad nerviosa. Para este caso, como son las tomografías y electroencefalogramas, las cuales
pueden ayudar a identificar lo que son estos síndromes. Esto causa la revelación de un patrón de actividad característico con los picos de actividad muy marcados, es decir, que aún estando en mucha calma el paciente, se puede apreciar lo que son las arritmias eléctricas en el sistema nervioso central. Es esta misma falta de herramientas especiales que hacen que muchas veces la muerte se produzca antes de saber siquiera claramente de qué tipo de epilepsia se trata, y que en ocasiones puede no existir consenso sobre el tipo de enfermedad que hay. Cuando se tiene la suerte o la fortuna de detectar el síndrome de Otara, los tratamientos a seguir serían la administración de fármacos utilizados habitualmente para palidar los síntomas de otros tipos de epilepsias. Esto ya que, como he reiterado en varias ocasiones, la mayoría de las epilepsias clasificadas como encefalopatías epilépticas. Estos medicamentos pueden ser como el clonazepam o el fenobarbital. Sin embargo, por otro lado, se ha optado en la utilización del cambio de dieta, como por ejemplo en dietas cetógenas. También ha sido utilizadas, pero no con tanto éxito. En general, la evolución de la enfermedad no mejora y las crisis epilépticas se vuelven más frecuentes e intensas en vez de mejorar. En casos extremos puede recurrirse a la cirugía, tal y como se ha hecho en otros tipos de epilepsias. Si bien a edades tan tempranas como son en las que este tipo de síndromes se presentan, estas intervenciones tienden a ser muy complicadas. Por otro lado, esta es una enfermedad con mal pronóstico y la mayoría de los casos lamentablemente terminan en una muerte precoz durante la primera infancia, ya que la enfermedad tiende a empeorar. Incluso aunque durante las primeras sesiones el tratamiento parezca hacer el curso del síndrome mejore, más adelante su eficacia tiende a quedar más moderada. Además, el síndrome de Optara puede hacer que aparezcan otros problemas de salud, no solo la evolución a otras crisis epilépticas, sino que también conlleva a un retraso mental o problemas respiratorios. Esto hace que incluso en niños y niñas que superen el primer año de vida queden con ciertos tipos de discapacidad a la que hay que saber adaptarse. Muy bien, es así que llegamos a las evidencias, en las cuales, como ya había dicho anteriormente, no son más que cómo es que se representan estas, o más bien cómo es que se manifiestan principalmente lo que es el síndrome de Otara. En las dos imágenes de arriba podemos apreciar cómo están las polipuntas, es decir, cómo es que va variando la actividad eléctrica en el cerebro a causa de la mutación de los genes. En la tercera imagen puede apreciar lo que es en una tomografía de imagen. Es que se da el desarrollo anormal del cerebro. Nuevamente recalco, a causa de las mutaciones en los genes anteriormente mencionados. Esto, pues, como ya se dijo, son encargados de importantes funciones a la hora de la gestación, que como estos cambian, mutan, es por tal motivo que el desarrollo del cerebro, las neuronas y demás componentes que están en el sistema nervioso central se ven afectados a la hora de la gestación y el desarrollo embrionario. En la cuarta imagen podemos apreciar cuando el síndrome, o más bien los síndromes, avanzan, o cuando el lactante llega al promedio de 1 o 2 años, se presentan laceraciones en la piel, en la dermis, se crean manchas, síndrome como si fueran de quemaduras, los cuales dejan el manifiesto, y es por eso que se detectan estos síndromes, pues es algo un tanto extraño, y en general todos los síndromes, principalmente el que estuvimos trabajando, el síndrome de Otara, es algo poco común.
por lo que la relación entre los estudios de encefalogramas y electroencefalogramas, al igual que las tomografías, no dejan claro cómo es que pueden llegarse a desarrollar. Por eso que en el diagnóstico es un poco complicado llegar a un dictamen claro y preciso. Es por eso que muchas veces, como ya se mencionó, el periodo, el tiempo de vida de los niños que padecen estas enfermedades se ve reducido a unos escasos 4 años hasta que estos lamentablemente fallecen. Después de haber visto las distintas manifestaciones de enfermedades y síndromes que se caracterizan como encefalopatías epilépticas, es que nos podemos dar cuenta de la gran relación que existe entre ellas, no solo por el cómo se manifiesta, sino por la similitud que presentan a la hora de nacer. También la relación que se puede observar y que se mencionó es que se llevan en cascada, lo que quiere decir que una es sucesora de la otra. Esto es lo que lleva muchas veces a que los diagnósticos no sean los correctos, pues cuando se puede llevar a cabo un estudio no se tiene la certeza de con qué es lo que están tratando, por lo que se hace un falso diagnóstico, ende, un mal tratamiento, lo que desgraciadamente conlleva a la muerte prematura de infantes, por tal motivo que nos hace pensar cuán poco sabemos incluso de nuestro propio cuerpo, pues algo tan insignificante como una mutación tan pequeña, tan imperceptible de apenas un gen de los cientos, miles que tenemos, pueden desencadenar en una enfermedad que por lo visto aún no se tiene el conocimiento necesario para poder tratarse. Hasta aquí mi presentación. Gracias por su atención.